A través del último par de siglos ha tomado lugar una lucha sin terminar para lograr que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades. A este movimiento se le ha denominado como feminismo. Sobre todo en los últimos años es un tema que ha dado mucho de qué hablar y que por su complejidad da mucho espacio a la malinterpretación. Según Mujeres en Red, un periódico feminista, el feminismo propugna un cambio en las relaciones sociales que conduzca a la liberación de la mujer y también del varón a través de eliminar las jerarquías y desigualdades entre los sexos. También este movimiento e ideología comienza a tomar forma en los siglos XVIII y XIX, en donde se buscó más que nada la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. La mujer comienza un proceso de integración de pleno derecho en los campos educativo y político, tradicionalmente reservados a los hombres. Olympia de Gaulle, en su Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía, escrita en 1791, afirma que los derechos naturales de las mujeres están limitados por la tiranía del hombre, situación que debe ser reformada según las leyes de la naturaleza y la razón. En 1792, Mary Wollstonecraft escribe La Vindicación de los Derechos de la Mujer, planteando demandas fuera de su época. Igualdad de derechos civiles, políticos, laborales y educativos. En el siglo XIX, Flora Tristan vincula las reivindicaciones de la mujer con las luchas obreras. Publica en 1842 La Unión Obrera, donde presenta el primer proyecto de una internacional de trabajadores y expresa que la mujer es la proletaria del proletariado. Hasta el más oprimido de los hombres quiere oprimir a otro ser, su mujer. A la segunda etapa del feminismo en la historia se le puede llamar la etapa sufragista, ya que se enfocó en buscar que la mujer sea ciudadana plena y con la misma capacidad de participación ciudadana que el hombre en sus gobiernos. En 1848 se realizó en Estados Unidos el primer congreso para reclamar los derechos civiles de las mujeres, y hasta después de la Guerra Civil, en 1920, la enmienda 19 de la Constitución reconoció el derecho al voto sin discriminación de sexo. En Gran Bretaña, las peticiones sufragistas fueron más violentas. El Women's Social and Political Union, dirigida por Emmeline Pankhurst, organizó sabotajes y manifestaciones violentas declaradas después ilegales. Sus integrantes fueron perseguidas, pero después el gobierno las perdonó para ponerlas a la tarea del reclutamiento de mujeres para trabajar sustituyendo a los hombres en la Primera Guerra Mundial. Finalizada la guerra, se les concedió el voto. En América Latina, el sufragismo no tuvo la misma relevancia que en Estados Unidos y Europa, pero se logró el voto entre 1930 hasta 1960, como el ejemplo de Argentina en 1947 y México en 1957, después de la fundación de varios organismos feministas en varios países. A la siguiente etapa se le llama nuevo feminismo y ya se toma como movimiento social. En esta etapa se ubican como iniciantes a Simone de Beauvoir, que escribió El segundo sexo en 1949, y a Betty Friedan, que escribió La mística de la femineidad en 1963. La etapa comienza a fines de los 60 y los ejes temáticos que plantea son la redefinición del concepto de patriarcado, el análisis de los orígenes de la opresión de la mujer, el rol de la familia, la división sexual del trabajo y el trabajo doméstico, la sexualidad, la reformulación de la separación de espacios públicos y privados, a partir del eslogan "Lo personal es político" y el estudio de la vida cotidiana. El movimiento feminista contemporáneo se puede decir que se divide en tres partes o ideologías, por lo que generalmente se malinterpretan ideas o se confunde al público no familiarizado con los objetivos, que a pesar de la diferente manera de pensar, todas las partes comparten como base de la ideología. Las tres partes en las que está dividido el movimiento de una manera muy general son la radical, la liberal y la socialista. El feminismo radical se centra más en la libertad sexual y económica de la mujer. El feminismo liberal piensa que las organizaciones capitalistas son la mejor manera de encontrar una igualdad. Y el socialista relaciona la explotación de clase con la opresión de la mujer, planteando que es explotada por el capitalismo y oprimida por el patriarcado. Varias ideas de las tres grandes ramas antes mencionadas son muy vulnerables a la relación con otros temas polémicos y a la malinterpretación, sobre todo si no se vive siendo mujer o con los problemas que el feminismo trata de abolir personalmente o de una manera muy evidente. Los movimientos sociales de esta magnitud y complejidad tienen la desventaja de necesitar que sus seguidores estén bien versados en el tema para predicar y exigir, y esto crea un problema, ya que este tipo de educación no es fácil de poner al alcance de todos a la profundidad que se necesita. Este movimiento en específico también tiene en mi opinión,
desafortunada suerte de estar nombrado en honor a uno solo de los géneros, dando la impresión de solo estar a favor de este, cuando, a pesar de que la lucha está más enfocada en hacer crecer a la mujer y quitarle la opresión a la que ha estado sometida desde el comienzo de la historia, más que una superioridad o el solo crecimiento de ésta, lo que se busca es una igualdad absoluta de oportunidades e impresiones entre ambos géneros. Al mundo estar en una etapa de globalización muy avanzada con el alcance de los medios que existe hoy en día, también es más fácil enterarse de los diferentes movimientos que suceden alrededor del globo, sobre todo en Latinoamérica, y de las acciones que se toman para luchar por ellos. Sin embargo, también es fácil enterarse de otras acciones, hechas en nombre del feminismo, que manchan su nombre siendo parte de un embrismo camuflajeado, definiendo embrismo como sinónimo de misandría o desprecio a los hombres y su discriminación sexual. Este tipo de acciones camuflajeadas perjudican la imagen de todo el movimiento, minimizando el esencial apoyo de los hombres para lograr la igualdad. Otra cosa que ha perjudicado de gran manera a los movimientos es la falta de atención y acción, sobre todo de los gobiernos y las grandes empresas, para resolver la problemática, por lo que se ha tenido que llegar a métodos más extremos, como grandes manifestaciones y hasta daños a propiedades, siendo esta la única manera de llamar su atención, dando lugar a malos comentarios y mala fama a todos los que luchan para mejorar esta causa. En conclusión, para evitar la distorsión de un movimiento tan importante como es el de la igualdad de todos sin importar el género, lo necesario es tener una buena educación al respecto desde pequeños. Este debe ser un proceso generacional que tal vez nosotros no veamos su resultado a lo largo de nuestras vidas, pero si nuestra generación educa a la siguiente de una manera diferente, tomando en cuenta la completa igualdad entre los géneros, esta educación sobrepasará el ejemplo que le da la sociedad mayor, y logrará un cambio importante en esta cuando esta generación sean los mayores en un par de décadas. Para opinar hay que informarse y darse cuenta de todas las problemáticas que se atacan y aprender a distinguir entre lo que realmente lucha por los objetivos y lo que se camuflajea en su nombre con una agenda diferente. Definitivamente se tiene mucho camino por recorrer, pero solo hay que mirar atrás a la historia y darnos cuenta de que ya hay muchísimo camino recorrido, que nos deja luchar como lo hacemos ahora y dejar que nos inspire a terminar el proceso que las primeras feministas empezaron en circunstancias más difíciles que nosotros.